Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Comenzamos a transitar el tercer mes de este programa Pasado Urgente, donde estamos reconstruyendo de a poco la historia de la provincia de La Pampa y un poco atemporalmente, ¿no? Centrándonos de pronto en principio en los 70, nos fuimos a los 70. Y bueno, el golpe de Estado fue el 24 de marzo de 1976. Y hoy vamos a tratar el después de ese golpe de Estado, ¿no? Y un tema por demás espinoso y tiene que ver con la visita de Jorge Rafael Videla, el líder máximo de ese proceso de reorganización nacional, y su visita a La Pampa. No la primera, pero la principal, cuando ya estaba gobernando el proceso aquí en el país. Nos vamos a centrar en octubre de ese año y vamos a recorrer un poco la actividad y lo que era ser periodista, lo que era ser ciudadano y lo que era convivir con los militares en esta ciudad signada, como en todo el país, por el golpe de Estado. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. En octubre de 1976, cuando la dictadura militar había tomado el país para imponer su orden con olor a tumba y los ejércitos de la noche hacían su trabajo en las oscuridades de la represión ilegal, el presidente de facto, el general Jorge Rafael Videla, estuvo de visita en La Pampa para promocionar los progresos del llamado proceso de reorganización nacional. El proceso fue un plan, una planificación perfectamente armada, planificada, en el cual él participó, pero no fue el que tomó las decisiones en forma personal. Ahí lo que hubo es el acuerdo de los tres comandantes, el reparto, y esto es lo más notorio y, si vos querés, lo más terrible del proceso, donde se reparten áreas de poder, inclusive áreas de represión. Estaba perfectamente arreglado, donde Videla no tenía entrada a sectores reservados a la Marina o Aeronáutica, por ejemplo. Lo que pudo hacer Videla fue imponer a Martínez II. El 24 de marzo del año 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Isabel Perón. Los militares tomaron el poder en un país sumido en el caos económico y la violencia política, con la promesa de reordenarlo y acabar con los problemas que aquejaban a la Argentina. Mediante el terrorismo de Estado, las Fuerzas Armadas comenzaron entonces a hacer desaparecer a aquellos que consideraban subversivos para destruir de raíz la causa que, según ellos, llevaban al caos. En forma desafortunada fui testigo el día del golpe de Estado, el 24 de marzo. Éramos todos los que estábamos trabajando en la redacción del diario, Nelson Nicoletti, me acuerdo siempre en su Olivetti vieja, trabajando con un titular, Cayó Isabel. Yo en ese momento estaba en una oficinita muy chiquita, nosotros decíamos cuartito, donde estaba la teletipo. En el momento que yo estaba mirando todos los cables que estaban llegando del orden nacional, se escuchó abrir la puerta y botas eran. Fue la noche que lo llevaron a Nelson Nicoletti preso. Allí, bueno, a nosotros nos pidieron que siguiéramos trabajando tranquilos. Yo tuve un golpe desafortunado de una itaca porque cometí la imprudencia de salir afuera para ver dónde lo llevaban. Realmente uno no pensó en ese momento, joven, me frenaron con la itaca y si no, ustedes sigan trabajando, que no pasa nada. El señor Nicoletti está ya como dentro del régimen, que en ese momento ya estaban empezando a imponerse en todo el país. Y en la universidad, bueno, sí, también cambió mucho. En la universidad
ya entró en la intervención militar. Esto llevó a que, bueno, que los gremios desaparecieran, los centros estudiantes prácticamente no existían, y bueno, y comenzó todo un trabajo de desgaste a todo aquello que nosotros queríamos, que era el sistema democrático, listas negras. Siempre pensábamos que había civiles que estaban implicados y que nosotros decíamos en ese momento decíamos que buchoneaban, porque a partir de ahí estaban apareciendo todas las personas implicadas y bueno, y detenidas. El golpe del 24 de marzo tuvo un fuerte consenso de la sociedad. Un consenso en parte debido al hastío que se sentía por el evidente vacío de poder que había. Especialmente también con los grupos parapoliciales de la AAA que había manejado López Rega, el desborde de los sindicatos, más bien de los sindicatos de la CGT sobre todo, que era mucho más que lo que ellos llamaban la subversión, que militarmente ya estaba liquidada. La subversión ya, digamos, lo que ellos llamaban la subversión, o sea, los grupos armados ya antes de la asunción de las Fuerzas Armadas ya no tenían la capacidad operativa que habían tenido años anteriores. En marzo de ese año, se había hecho cargo del gobierno de La Pampa como interventor militar el coronel Fabio Iriart, jefe del ejército en la provincia y del regimiento 101 de Toay. Poco después, fue nombrado como gobernador de facto el general retirado Carlos Aguirre Arrieta. Para octubre del 76, la mayoría de los pampeanos catalogados como peligrosos habían sido detenidos y muchos liberados. En ese marco se dio esa visita de Videla. Era gobernador de la provincia el general Aguirre, Carlos Aguirre Arrieta, que fue gobernador hasta creo que el año siguiente, hasta el 78. Recuerdo que 2 años antes, en el 75, yo cursaba en la Facultad de Ciencias Humanas y bueno, y perdimos exámenes porque esa misma tarde estaban deteniendo al profesor que nos tenía que venir a tomar exámenes. Hablo concretamente de Hugo del Campo. Fíjate qué familiar era la facultad, que yo tenía una motoneta y no llegaba al horario de examen y me vine hasta los monoblocks frente a Casa de Gobierno a avisarle, a recordarle a este hombre que vivía en el cuarto monobloc, y cuando llegué no me dejaron pasar en la Luro, había un operativo policial, lo estaban deteniendo a él. Hubo médicos del hospital Lucio Molas, o sea que sabíamos lo que se venía o preveíamos lo que se venía. Y bueno, y después te repito lo de ya sufrirlo en carne de los afectos muy cercanos con el tema de mi primo en el 76, o sea que sabíamos que había detenciones y demás. Lo que de pronto ignorábamos era la magnitud del nivel de los desaparecidos, de la gente que era muerta, ¿no? Que era asesinada en las cárceles. En nuestra provincia ya se había cumplido un elevado porcentaje de la tarea sucia que dejó Camps a sus seguidores. O sea, ya se habían cercenado libertades, bienes culturales, encarcelado, infundido el ingrediente central del golpe militar, que fue el miedo y el terror. De manera que cuando Videla llegó, el panorama que se experimentaba en La Pampa era eso, sobre todo porque ya se habían renovado todo el funcionariato, se había reemplazado la jefatura del Poder Judicial por nuevos jueces que juraron por las actas de la reorganización nacional, y además ya se había designado la mayoría, quedaban 2 o 3 nomás, la mayoría de los intendentes de las localidades del interior de La Pampa, o sea que ya estaba casi todo hecho, ¿no? Videla ya había estado en varias oportunidades en la provincia por cuestiones protocolares del ejército,
como fue el caso de la asunción de los jefes del destacamento 101 de Toay. Uno de sus viajes lo realizó a fines de 1973 y, entre otras actividades, se ocupó de poner en funciones en La Pampa a un hombre de su extrema confianza, el coronel Ramón Camps, un lobo tan frío como letal a la hora de imponer el terror anhelado. Lo que tenemos que decir que fue su segunda visita a La Pampa, porque él ya había estado aquí nada más ni nada menos que para poner en funciones a Camps. Cuando él regresa a La Pampa a fines del 76 o principios del 77, no recuerdo bien, viene con este objetivo de verificar que la tarea de Camps hubiese estado cumplida, y lo cierto es que ya estaba cumplida en ese momento, porque ya se había desarticulado el Servicio Provincial de Salud, ya se había destruido el Instituto de Estudios Regionales y ya se había encarcelado para ese momento a más de 100 pobladores de La Pampa, muchos de los cuales ya también habían sido sometidos a tormentos. Para este segundo tramo del programa ya vamos a conocer un poco en qué consistió la actividad oficial de Jorge Rafael Videla. Y al principio del programa mencionábamos que existía temor por aquellos años, pero también del otro lado había colaboración, había orgullo de la presencia de Jorge Rafael Videla en Santa Rosa. Entonces el transitar de ese presidente transcurrió en calma aquí en Santa Rosa. Vamos a seguir conociendo para este segundo bloque lo que consistió la actividad oficial de Videla en La Pampa. En octubre de 1976, cuando todavía los fantasmas de la subversión eran acicateados por el régimen militar para mantener a una sociedad sometida y los diarios se plagaban de muertos, el presidente Jorge Rafael Videla viajó al sur del país en una gira de 5 días. Fue uno de los tantos viajes para promover al proceso militar en el interior del país. Me infundía temor porque, si bien no se sabía de la magnitud de lo que del genocidio que estaba ocurriendo en el país, sí sabíamos que no trepidaban en absolutamente nada por cualquier causa llevarlo a uno preso, ¿no? De hecho, en mi familia, con Hugo Ferrari en el golpe de Estado del 76, a él lo detienen esa noche junto con el exministro Santiago Covela, un amigo, y al día siguiente, se apersonan la esposa de Covela y la esposa de mi prima, y yo las acompañé hasta el destacamento a preguntar por el destino de estos dos seres queridos. Y bueno, las respuestas fueron que todavía estaban vivos. Se dieron las cosas en ese contexto, ¿no? A pesar de la seguridad en su entorno, poco antes, en otro viaje, el avión que lo llevaba había sufrido un atentado cuando un grupo guerrillero colocó una bomba en la pista de Aeroparque y el artefacto explosivo estalló cuando despegaba la nave, sin consecuencias para la tripulación. Días antes de la llegada del gobernante y su comitiva, un gran despliegue militar tomó la ciudad y se comenzó a vigilar de cerca a aquellos ciudadanos considerados peligrosos para los militares y la policía. La presencia de uniformados, que nunca antes se habían visto, comenzaron a recorrer las oficinas gubernamentales inspeccionando el lugar. Recuerdo que en la previa a la visita de Videla había venido un
encargado de prensa, alguien que nos había reunido a todos los periodistas que estábamos acreditados para ir a cubrirlo, y en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, y literalmente nos había retado y casi te diría que amenazado para ver cuál iba a ser nuestro comportamiento para con la visita de Videla, ¿no? Creo que hasta nosotros por ahí te cometíamos algún error de que nos autocensurábamos a veces. Todo pasaba por la dirección del diario. El diario llegó un momento en que comenzó a tener un poco de la presión que hubo. Se lo consideró en algún momento un diario oficialista. Nosotros como trabajadores adentro renegábamos de eso, pero sí, había una editorial que a veces complacía algunas cosas. Pero nosotros tratábamos de hacer lo mejor desde el punto de vista periodístico, todo lo mejor que se podía hacer y que se podía escribir en ese momento. Bueno, había una gran paranoia de parte de los militares y de los comportamientos también de algunos civiles, y además porque se cultivaba la idea de que detrás de cada esquina había un subversivo y que era un peligro potencial para el proceso de reorganización nacional, y la forma de cultivar esta paranoia era acrecentarlo con este tipo de instrucciones y de temores, ¿no? El 20 de octubre de 1976, después de recorrer las provincias de Río Negro y Neuquén, Videla llegó en avión al aeropuerto de Santa Rosa. Fue la primera visita que hizo a la provincia como presidente de la República, en la que estaría casi 2 días, centrando sus actividades en la capital provincial. Bueno, enmarcado en la situación del país, con una gran custodia, con jefes de seguridad por todos lados, con operativos de seguridad por todos lados. Todos los que ya peinamos canas sabemos de lo que fue esa época, y lo que sí recuerdo es que a nosotros a nivel de Telam local nos marginaron, y ellos trajeron sus propios escribas y su propio móvil, que era todo carrozado, era como una casilla rodante, y ahí tenían hasta los teletipos desde los cuales por líneas especiales transmitían todo lo relacionado con la venida de este hombre, ¿no? Fue una visita aquí a Santa Rosa de la Pampa desafortunada porque, bueno, lo recibieron con todos los honores. En ese entonces estaba un capitán Aramburu, intendente de la municipalidad. Montó toda una estrategia donde el periodismo no se acercaba mucho. Pasó malos momentos del periodismo que fue a cubrir la visita. Durante esos 2 días, Videla, la cara visible de la más tenebrosa dictadura, iba a estar entre los pampeanos como invitado de honor. Recorrería las calles de la capital y la ciudad del norte provincial ante la mirada extasiada de muchos pampeanos y el temor de otros. Lo cierto es que, durante su corta estadía, el hombre fuerte del proceso caminó sin sobresaltos entre los pampeanos, recogiendo algunos gestos de aprobación, pero en gran medida el temor latente en la mirada y los gestos de los testigos, quienes a esa altura ya presentían el estado de terror que comenzaba a envolver a la Argentina. Se dio además, frente a ciertos sectores de la sociedad, un perfil de moderado dentro de la cúpula de las Fuerzas Armadas que en realidad no tenía. Quedó demostrado que fue tan asesino como los demás, pero que él jugó a eso, a tener un perfil moderado, una persona respetuosa. Si ustedes analizan los primeros discursos, que inclusive mucha gente compró. Es una época que realmente no se la deseo a nadie haberla vivido. Yo cursaba en la Facultad de Ciencias Humanas, tenía una formación de tipo humanista. Algunas cosas las entendía, no las compartía en absoluto, y otras directamente no las entendía por la magnitud, porque es difícil en el momento, contemporáneamente, llegar a medir la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Yo pondría a los tres comandantes más los séquitos de cada uno como igualmente responsables.
Una prensa silenciada, advertencias y presiones enmarcadas en ese clima de sospecha que abrazaba a cada uno de los habitantes compondrían las escasas 40 horas en las que los pampeanos pudieron palpar y conocer las mentes que conducían el destino incierto de un país. En este primer programa pudimos conocer lo que era el contexto en la provincia y en el país que marcó la visita de Jorge Rafael Videla a la provincia, por lo menos lo que fue su última visita como presidente en ejercicio. La semana que viene vamos a seguir conociendo más aspectos y del temor que existía en aquellos años, y para eso vamos a medirlo a través del termómetro más justo que hay, como lo son nuestros periodistas, los periodistas pampeanos que palparon de lleno aquellos años. Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell minds.